Josué, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, donde dando continuidad al libro de Josué, donde estamos viendo una generación de conquista. Todo el libro de Josué habla de cómo Dios introdujo a este pueblo a una vida de desarrollo, a una vida de conquista, de establecimiento como nación en la tierra de Canaán. Josué capítulo 6, versículos 1 y 2, dice: pero Jericó estaba cerrada. ¿Cómo estaba? Cerrada, bien cerrada. Así lo dice la escritura. No dice solamente que estaba cerrada, sino que estaba bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Aunque aquel lugar estaba cerrado, yo creo que de ahí inspiraron la canción de la Puerta Negra, que estaba cerrada y con 3 candados. Aunque aquel lugar estaba cerrado, dice la escritura, y bien cerrado, la Biblia dice que el Señor les entregó este lugar a los hijos de Israel. Le entregó este lugar, y mira, aquel lugar era como una gran cárcel. Aquel lugar era como un lugar amurallado, donde dentro de aquella ciudad, dentro de Jericó, y quiero que me prestes atención a este punto, dentro de aquel lugar era como una gran cárcel. Aquel lugar estaba rodeado por muros, y aquel lugar que estaba rodeado por muros tenía una puerta, y aquel lugar estaba completamente cerrado. Nadie podía entrar y nadie podía salir. Dentro de aquel lugar había familias. Dentro de aquel lugar había casas. Dentro de aquel lugar algunas personas tenían su negocio, su changarro, su puesto de tortas de la barda, su changarrito allá en la esquina, su ciber. Dentro de aquel lugar había tal vez actividades deportivas. Había canchas de fútbol, había canchas de voleibol probablemente. Había todo dentro de aquel lugar, pero a final de cuentas estaban encerrados. A final de cuentas no podían salir de aquel lugar. A final de cuentas se encontraban recluidos porque quien gobernaba aquel lugar había mandado que las puertas se cerraran, porque los israelitas venían y querían entrar a ese lugar. Es decir, quien gobernaba aquel lugar se estaba oponiendo a que el pueblo de Israel llegara, y junto con el pueblo de Israel venía la presencia de Dios y traían el arca del pacto donde habitaba la gloria del Señor, y quien gobernaba aquel lugar no quería que entraran ahí. Él quería seguir teniendo el control, quería seguir manipulando aquel pueblo, quería seguir teniendo todo cerrado para que nadie entrara y nadie saliera. ¿Sabe que el mundo puede ser como una gran cárcel, donde aparentemente la gente tiene libertad? Una gran cárcel en donde de igual forma hay personas que se desarrollan en familia. Hay personas que buscan con quién casarse, forman un matrimonio, tienen hijos, compran una casa, ponen un negocio, encuentran un trabajo, de vez en cuando van al cine. Sin embargo, esa situación sigue siendo una gran cárcel. Y la gente a veces no se da cuenta que está dentro de una gran cárcel, porque ve que todos están igual dentro de aquella cárcel. Dentro de aquella cárcel hay lugar donde jugar fútbol. Dentro de aquella cárcel hay un cine donde pasar un rato. Dentro de aquella cárcel hay otras actividades que se pueden realizar, pero no deja de ser una cárcel aquel lugar. No deja de ser un lugar donde se encuentran recluidos. Por eso es bien importante comprender qué verdaderamente es la libertad. Hoy el mundo puede mostrarnos una libertad aparente, una libertad que para muchos no es el verdadero concepto de libertad. Hay mucha gente que se encuentra esclava o atrapada emocionalmente, pero no se ha dado cuenta. Hay gente que se encuentra atada a la amargura, atada a la frustración, a la decepción. Y pasan los meses, pasan los años, pasa el tiempo, y aquella persona sigue en esa condición, ni cuenta se ha dado de que el enemigo ha levantado muros alrededor de ella. Pasan los meses, la persona vive deprimida emocionalmente, vive aislada y se mete en una cueva de la que no se da cuenta, se acostumbra a estar allí, se acostumbra a desarrollar su vida,
tiene redes sociales, tiene amigos en China, tiene amigos en Estados Unidos, en Inglaterra, pero sigue atada, sigue encerrada en una cueva emocional. Hay personas que se encuentran encerradas en adicciones, donde de pronto la aparente libertad no se ha entendido como es en realidad. Hay personas que dicen: yo tengo libertad de hacer lo que quiera, tengo libertad de fumar, tengo libertad de alcoholizarme, tengo libertad para consumir drogas porque tengo la edad suficiente para hacerlo, pero terminan finalmente atados y ya no tienen libertad de desprenderse de esas adicciones, no tienen libertad de desprenderse del alcohol, de las adicciones a la nicotina o a las drogas. Aquello que parece una libertad que el mundo nos ofrece, termina esclavizándonos, termina encerrándonos, terminan recluyéndonos y enajenándonos de la vida que debemos desarrollar. Hay gente que puede pasar años encerrado en la adicción y nunca poder salir de ahí, nunca poder conocer la libertad verdadera. Hay personas que se encuentran encerradas en paradigmas religiosos, personas que se encuentran encerradas en tradiciones y costumbres que practican genuinamente, que lo hacen sinceramente, pero que no saben que están lejos de lo que las escrituras nos enseñan, lejos de la verdad del Señor. Hay muchas mentiras que parecen verdades y hay muchas verdades que muestran como mentiras, y uno tiene que verdaderamente conocer la palabra para ser libres de todo engaño. Por ejemplo, en Haití, yo escuchaba que en Haití hay personas que para ellos, como Haití es un lugar donde se practica mucho la brujería, se practica el vudú, se practica la santería, para algunos padres de familia es un gran privilegio que uno de sus hijos se llene de demonios, porque dicen: si mi hijo se llenó de demonios, va a ser un brujo fuerte. Esto es lo que ellos piensan allá. Entonces ellos creen, están encerrados en una mentira o en una cultura que les han permeado, donde ellos creen que esa es la verdadera libertad o la verdadera forma de empoderarse, que cuando son llenos de demonios sus hijos, entonces ellos van a ser brujos fuertes. Pero cuando uno conoce la verdad, uno sabe que esos demonios no deben estar en nuestra vida, sino que nuestro cuerpo debe ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice amén? Ahora, el punto es que quien gobierna una ciudad, espiritualmente hablando, quien gobierna una familia, quien gobierna una nación, va a hacer todo lo posible para que la verdad no entre. Va a cerrar todo para que la luz del Señor no pueda resplandecer sobre aquellas personas y puedan encontrar la verdadera libertad. Así se encontraba Jericó, cerrada, y dice bien cerrada. Dentro había una cultura ajena a la vida de Dios, había una cultura muy alejada de las verdades del Señor. Recuerdo un libro que se llama Hijo de Paz, y también se escribió un libro de esa historia, Hijo de Paz, una película y un libro, perdón, de Hijo de Paz. Y resulta que un misionero fue a unas partes muy alejadas de África para llevar el evangelio. Fue a una tribu muy alejada, y en esta tribu tenían costumbres, tenían tradiciones, tenían formas de vida, formas de gobierno, y él llegó con el evangelio a aquel lugar. Y en aquel lugar la gente no hablaba el mismo idioma que el misionero americano. Aquella gente hablaba un dialecto, tenía sus usos y sus costumbres, como es común en las comunidades apartadas, en los lugares apartados. Pero entonces él vino a ellos, empezó a culturizarse un poquito, empezó a conocer la cultura, el lenguaje de ellos, empezó a conocer la alimentación de ellos, logró conectar con ellos y empezó a hablarles de Cristo a una comunidad muy alejada. Les empezó a hablar de Cristo y les empezó a hablar del Hijo de Dios, que vino para salvarnos a todos, que nació en un pesebre, y que después de que nació en un pesebre creció y a cierta edad empezó a predicar el evangelio, a sanar enfermos, a liberar oprimidos. Y el misionero les estaba contando la historia de Jesús, la historia de Cristo, y la gente bien emocionada escuchando. Pero cuando llegó al punto de que Judas lo traicionó, ellos se pusieron de pie y empezaron a aplaudir a Judas.
Y resulta que para ellos, en la cultura de ellos, la traición es un valor. O sea, está invertido a lo que nosotros creemos. Para ellos, el héroe era el traidor. Y ahora, ¿cómo le hacía el misionero? ¿Cómo le hacía el misionero si él les quería hablar de Cristo y ellos terminaron honrando a Judas? Entonces, este lugar se encontraba completamente cerrado por una cultura muy diferente a los principios del reino de Dios, a la verdad de Dios. Entonces este misionero, cuando aquellos ya empezaron a idolatrar a Judas, a creer en Judas, a pensar que Judas era el bueno, entonces él tuvo que buscar la forma de encontrar la manera de que ellos recibieran el mensaje de que Cristo es el Señor y el Salvador. Y él estuvo esperando hasta que llegó el momento en que esta tribu tuvo un conflicto con otra tribu y empezó una masacre. Usted puede buscar esta película en YouTube, probablemente esté, se llama Hijo de Paz, o puede adquirir el libro, se llama Hijo de Paz, donde está el testimonio de este misionero. Resulta que hubo una masacre, una guerra violenta entre ambas tribus, y se estaban matando, se estaban masacrando, hasta que ambos jefes hablaron para llegar a un acuerdo. Y cuando ellos llegaron a ese acuerdo, ofrecieron lo que ellos conocen como el Hijo de Paz. Y el Hijo de Paz es que, mira, yo soy enemigo tuyo, pero te voy a entregar a mi hijo y tú me vas a entregar a tu hijo. Si faltas al acuerdo de paz, yo voy a matar a tu hijo. Entonces, este niño tuyo que yo voy a criar va a ser garantía de que vas a permanecer en paz. Y ese hijo que yo te he dado, mi hijo que te he dado, tú lo vas a cuidar y eso va a ser garantía de paz. Y de esa manera cesó el conflicto entre ambas tribus. Y esto fue lo que aprovechó el misionero para decirles: este Hijo de Paz es Cristo. Nosotros estábamos enemistados con Dios por nuestros pecados, por nuestra maldad, pero Dios nos dio a su Hijo. Y si nosotros tenemos a su Hijo, tenemos paz para con Dios y de esta manera podemos alcanzar la salvación. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Ahora, pero el punto es que hay mucha gente que tiene un concepto de Dios que la tradición o la religión le ha enseñado. Y muchas veces ese concepto de Dios está muy alejado de lo que la palabra, de lo que el libro dice. Por eso es importante comprender que para que se abran las puertas y para que la presencia de Dios, el arca de Dios, se establezca en nuestros corazones, es muy importante conocer la verdad. Diga conmigo, conocer la verdad. Y hoy quiero hablarle de este punto, de la importancia de descubrir la verdad. Jericó era la primer ciudad que ellos iban a conquistar. Ya habían salido del desierto, ya habían atravesado el Jordán y estaban a punto de conquistar su primer ciudad, pero estaba rodeada de muros, estaba completamente encerrada. Hay cosas que Dios ya tiene para ti. Hay promesas que está a punto de cumplir en tu vida. Hay cosas que ya mérito recibes con la bendición del Señor. Pero de pronto el enemigo va a querer encerrarlas para que tú no las recibas. Va a querer encerrarlas para que tú no tengas acceso a estas bendiciones. Y hoy quiero hablarte de dos cosas que tenemos que identificar para romper estos muros y poder entrar a levantar la cosecha que Dios tiene para nuestra vida. ¿Alguien dice amén? En primer lugar, dice Josué capítulo 6, versículo 1, que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Dos veces dice cerrada, lo cual podríamos aplicar a un bloqueo físico. El bloqueo físico eran los muros que rodeaban aquella ciudad. Era la puerta que estaba cerrada, físicamente estaba cerrado aquel lugar, pero espiritualmente también había un bloqueo. ¿Cómo era posible que unos pocos controlaran a unos muchos? ¿Cómo era posible que unos pocos tuvieran control sobre tanta gente? Además de las armas físicas, que es lo que vamos a ver el día de hoy, también había un asunto espiritual. Por eso, como estaremos viendo los próximos domingos, la única forma en que ellos pudieron derribar aquellos muros no fue de manera física, sino que fue de manera espiritual, cuando ellos obedecieron al Señor y le dieron vueltas a aquellos muros. Pero aquella ciudad estaba bajo el control de un rey.
respaldado por una potestad espiritual. Los israelitas iban a lidiar una lucha física, pero también deberían ser respaldados por el Señor para derribar la potestad espiritual que está en operación en Jericó. En pocas palabras, hay una parte que nos corresponde a nosotros y hay una parte que le corresponde al Señor. Al Señor le tocan las cosas imposibles para nosotros, y esas cosas imposibles las vamos a ver mediante la fe. Pero hay aspectos que nos tocan a nosotros. Por ejemplo, levantarse temprano para ir a trabajar le corresponde a usted. Llevarle flores a su esposa cuando después de algún conflicto le corresponden a usted. Emprender un negocio le corresponde a usted. Hay cosas que usted no va a poder hacer, pero en ese entonces le va usted a creer al Señor por unas puertas abiertas, por la bendición en operación, y usted lo va a ver en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Son dos cosas separadas. La formación de mis hijos me corresponde a mí. El cuidado cuando yo no los veo, la cobertura cuando yo no los veo le corresponde al Señor. Pero mientras están en mi casa, yo los tengo que educar, yo los tengo que corregir, yo los tengo que instruir, porque esa es la tarea que mi Padre me encomendó a mí, y lo vemos en la palabra. Cuando ellos crezcan, se casen y avancen, yo estoy seguro que la cobertura de Dios permanecerá sobre ellos, porque están caminando en los principios de la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces se requería un aspecto físico, pero también se requería de una cobertura espiritual. Por eso vemos en Josué capítulo 5, Josué 5 versículos 13 al 15, que la escritura dice: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y he aquí un varón estaba delante de él con su espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Este pasaje dice que vino un capitán. Diga conmigo: capitán. Levante su mano derecha y muévala y diga: capitán. Imagínate este cuadro. Está Josué cerca de Jericó. Imagínate esas paredes, como las paredes de Jericó, y parecía impenetrable ese lugar. ¿Cómo entrar a ese lugar si estaba cerrado y bien cerrado? No había forma. Ellos iban a darle vueltas, como lo vamos a ver en los próximos domingos. Iban a darle vueltas físicamente, pero había una potestad espiritual gobernando ese lugar. Detrás de aquel rey había una potestad que tenía controlado aquel lugar. Un asunto espiritual en donde ellos necesitarían un respaldo espiritual. Pero para entonces, cuando llegaron a ese punto, aparece el capitán del ejército de Jehová. Así dice la escritura: capitán. Y un capitán, estamos hablando de que es Jehová de los ejércitos. Quiere decir que Dios envió un capitán y envió ángeles, porque había una batalla que se iba a librar en ese lugar y Dios iba a respaldar a su pueblo. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú obedeces la palabra, cuando tú lees la escritura y haces lo que Dios dice que tienes que hacer, entonces el Señor envía sus ángeles, envía su Espíritu Santo, para que aquellas cosas que tú no puedes hacer en lo natural, empieces a verlo mediante el poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Alguien tiene que decir amén. Entonces, quiere decir que cuando vino este capitán, y escúcheme bien, dice que era un capitán, y Josué le preguntó: ¿eres de los nuestros o eres de los otros? Esto quiere decir que hay etapas donde uno necesita discernimiento espiritual, porque de pronto dices: o esto es de Dios o no es de Dios. ¿Esto será de Dios o es del chancla? ¿Dónde está, no? Y ahí está Josué preguntando: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Hubo una aparición espiritual. Hubo un ángel que se apareció. Ese capitán era un ser espiritual. Y Josué le estaba preguntando, con la espada en la mano, le estaba preguntando: ¿tú vienes
contra nosotros o estás a nuestro favor? Y fue entonces que dijo: yo soy el capitán del ejército de Jehová. Y dice la palabra que Josué se postró y lo adoró. Los ángeles no reciben adoración. Quiere decir que ese capitán no era un ángel más, no era un querubín, no era un serafín, era el Hijo de Dios, Cristo, el Eterno, la palabra eterna que vino con la espada en la mano para darles entrada a ese lugar. Alguien dice amén. Cuando Cristo está contigo, no hay muro que te detenga, no hay desierto que te estanque, no hay situación que te atrape, porque el Creador del universo va delante de ti con una espada desenvainada. Alguien dice amén. Hay algunos que están aquí que van a ver en esta semana cómo las puertas se abren, cómo los muros se derriban, cómo el Señor les da la victoria y empiezas una vida caracterizada por vivir de vida, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en el nombre del Señor. ¿Alguien lo cree? ¿Qué traía el capitán en la mano? ¿Qué es la espada? La espada representa la palabra de Dios. Escuche, la mejor arma contra la mentira es la verdad. Si usted y yo no vamos a la palabra es la verdad. Si usted y yo no vamos a la palabra, podríamos estar en una cárcel y no nos hemos dado cuenta. Si usted y yo no vamos a la palabra, podríamos estar desarrollando unas costumbres en nuestra casa, un trato incorrecto en el matrimonio, un trato incorrecto y permisivo con los hijos. Oye, tu hijo anda ahí, tu hija anda besando sapos, ya besó a uno, ya besó a otro, anda buscando a ver cuál es el príncipe. Y tú dices: pues es que esto es normal. Y tú lo aceptas como normal porque no te has dado cuenta que hay alguien que gobierna espiritualmente en las familias y provoca que las jovencitas y los jovencitos se salgan del diseño divino y del plan de Dios. Dios como padre le dio una formación a su hijo Adán. Y en primer lugar, le dio responsabilidades. Diga conmigo: responsabilidades. Le dijo: ponte a labrar el huerto, ponte a cuidarlo, ponle nombre a todos los animales. Responsabilidades. ¿Qué hacen hoy los padres de familia? Les dan un iPad, les dan un teléfono. Y esto es una puerta, es un portal por donde culturas de todo el mundo se meten a la familia. Y luego vemos a los hijos comportándose de acuerdo a lo que ven. Dios como padre puso a Adán con responsabilidades. No tenía tiempo para estar de ocioso. No tenía tiempo para estar pensando cosas que no debía pensar. Estaba ocupado. Después de eso el Señor lo llevó a soñar, a visualizar cómo sería su vida. Porque dice la escritura que lo puso donde había ríos. Y le mostró esos ríos. Estos ríos llevaban a un punto. Es como si Dios le dijera a Adán: mira, este río si lo tomas te va a llevar para este rumbo. Este río te va a llevar a aquel lugar. Pero había un río que dice la Biblia que lo llevaría a un lugar donde había oro y oro del bueno. Ahorita estás aquí como si Dios le dijera a Adán, si el Padre le dijera a Adán: ahorita estás aquí, pero si estás ocupado y te estás desarrollando, llegará el momento en que vas a agarrar el río y vas a llegar a ese lugar donde Dios ha puesto el oro para que te puedas desarrollar. Como padre estaba tratando a su hijo, estaba cuidándolo, y este muchacho, este Adán, estaba ocupado y estaba orientado en la vida cuando se dio cuenta que necesitaba una compañera. Hasta entonces. Pero como él estaba trabajando, él dijo: yo necesito una compañera que tenga la misma visión que yo. Yo necesito una compañera que vaya con el mismo rumbo que yo. Si hay ríos para donde Dios me quiere llevar, yo quiero que mi compañera también vaya para allá. Y es donde él entendió que necesitaba una compañera, y Dios le dio lo que se conoce como la ayuda idónea. Idónea, no demonia. La ayuda idónea. ¿Por qué? Porque iban a ir para el mismo rumbo. Porque iban a ir por el mismo horizonte. Porque iban a estar de acuerdo en la asignación que Dios les había dado. Pero cuando alguien no educa a sus hijos, entonces las puertas se abren, se cometen errores y ya no hay una ayuda idónea, sino que
la persona toma una decisión donde tiene de suegro al diablo. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y la gente lo recibe como normal. Nosotros tenemos que romper esos paradigmas e irnos a la palabra del Señor. Porque la palabra dice que herencia del Señor son nuestros hijos. Nuestros hijos no le pertenecen al príncipe de este mundo. Nuestros hijos le pertenecen al Señor. Son herencia del Señor. Y a mis hijos el enemigo no los toca. ¿Alguien dice amén? Yo recuerdo que desde Angelita estaba chiquita, yo oraba por ella y reprendía toda la bola de vagos que iban a andar detrás de ella y decía, Señor, que venga el hombre que tú le has destinado, cuídalo, Señor, para que juntos crezcan y se conozcan en el momento oportuno y puedan formar una familia de reino como la que tú has diseñado para todos aquellos que te aman. ¿Alguien dice amén? Es importante. Es importante saber qué están recibiendo nuestros hijos. ¿Qué formación le estamos dando a nuestros hijos? A nosotros nos corresponde la tarea de edificar nuestra familia y edificar nuestros hogares. ¿Alguien dice amén? Entonces, dice este pasaje que vino este capitán del ejército de Jehová con la espada en las manos. La mejor manera en que tú puedas derribar estos muros y exhibir la mentira que se exhibe es a través de la verdad, a través de la palabra. Necesitamos irnos a la palabra. Usted puede tener una religión, usted puede tener una tradición en su vida y eso lo puede tener en cautividad en conceptos acerca de Dios. Pero cuando se va a la palabra, usted empieza a conocer a Dios. Usted empieza a conocer sus principios y usted empieza a caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y si Cristo es la palabra, tarde o temprano Cristo se hace evidente en su vida. Tarde o temprano Cristo se hace realidad en su vida. Más que una doctrina, es un estilo de vida. Usted llega al punto, como Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Alguien dice amén? Es el punto donde tú, con la espada en la mano, te enfrentas a esos muros que te están queriendo detener, a esas puertas que han estado cerradas, y ves cómo el Señor las abre y te da la victoria, te da el acceso a tu herencia en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Rey. Ahora escuche, dice este pasaje que nadie entraba. Diga conmigo, nadie entraba. Levante su mano derecha y diga, nadie entraba. Ahora su mano izquierda diga, nadie salía. Dígale al que está a su lado, perdón por levantar el brazo y mandarte la unción. Nadie entraba y nadie salía. O sea, no había libertad. Vivían en una ciudad donde tenían changarros, tenían canchas de fútbol, tenían todo, pero no tenían libertad. Había un sistema o forma de mantener a la gente encerrada. Y ese sistema podría ser de dos maneras. Una, a través de mensajes que daba el rey. El rey decía, cierren la puerta y nadie sale. La puerta se cerraba y nadie salía. Y cuando alguien preguntaba por qué cerraron la puerta, es que el rey dijo que hay que cerrarla. El que gobernaba, y no estoy hablando actualmente de autoridades de gobierno, sino estoy hablando de un principado espiritual que de pronto establece culturas, establece tradiciones, establece formas, establece modas, y de pronto trata de que todos se metan a esas formas, se metan a esas modas, se metan a esa tendencia, y de pronto ya nadie sale y nadie puede entrar. ¿Quién es el que quiere entrar? El que quería entrar era Dios junto con el pueblo de Israel, porque Dios iba en el arca, la gloria de Dios iba en ese arca, pero estaba cerrado aquel lugar. Hoy en día hay mucha gente que puede estar encerrada en las emociones, en las adicciones o en diferentes circunstancias
pero está tan bloqueado el asunto espiritual que no permiten que la palabra del Señor entre, que no permiten que la presencia de Dios los transforme. Pero estamos seguros que está llegando el tiempo para Tampico, para Madero, para Altamira, para toda esta comunidad. Estamos creyendo que es el tiempo de México, es el tiempo anunciado que el Espíritu de Dios va a visitar nuestra nación y vamos a ver cambios extraordinarios en el nombre de Jesús. Si alguien lo está creyendo, denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, hay asuntos en los que podríamos estar encerrados, aunque nos congreguemos. Una persona puede estarse congregando y aún así estar encerrado en algún aspecto de su vida. Por ejemplo, tú pudieras estar en tu casa viviendo una crisis matrimonial, aunque estés sirviendo en la iglesia. Pero no quieres decirlo porque hay cosas que tú no quieres dejar. Entonces, mientras la verdad de la palabra no llegue a tu corazón, tú tratarás de seguir en una mentira hasta que esto reviente. El punto es cuánto estarás dispuesto a perder y aguantar antes de que eso pase. La presencia de Dios, la palabra de Dios quiere penetrar a nuestro corazón, pero a veces estamos tan cerrados por conceptos, paradigmas, pensamientos que nos han encerrado, que no nos permiten salir de ahí. He escuchado de matrimonios allá por Guatemala, donde el hombre adultera y lo encuentran en adulterio y la esposa le dice, vamos a hablar con el pastor. Y él dice, no le vamos a decir a nadie, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y no buscan ayuda. Lo vuelve a hacer y siguen en la misma. No le vamos a decir a nadie. No vamos a buscar ayuda. Yo voy a cambiar. El asunto es que el hombre no quiere cambiar y se quiere mantener en oculto y no quiere que nadie les dé consejo porque no quiere dejar ese pecado. Hay tantas cosas que a veces nos encierran y que es muy importante romperlas en el nombre del Señor. Hay paradigmas que nos tienen encerrados. Hay asuntos físicos como adicciones que nos mantienen atrapados. Hay asuntos espirituales que también nos pudieran tener atrapados. Quiero hablarte, si me da el tiempo, de dos cosas que tenemos que ver a plenitud. La primera es el aspecto físico, la esclavitud física, y la otra es el aspecto espiritual. En el aspecto físico hay áreas que pudieran estar esclavizadas en nuestra vida y que nosotros las tomamos como normales. Hasta le ponemos manías, cleptomanía, la maña de robar o de mentir. El otro es el chismo. No, ese no existe, ¿verdad? Pero de pronto hay gente que está atada al chisme y se muerde la lengua para no decir, pero lo dice a final de cuentas. Y está en un problema que no puede dejar, situaciones que no puede dejar. Hay trampas que nos atrapan, pero hay una fuerza espiritual que nos induce a ser atrapados. Hay trampas que el enemigo, que están en el mundo, pero hay una fuerza espiritual que trata de que nos quedemos atrapados en esas trampas. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, porque todo lo que hay en el mundo, diga conmigo todo. Levante su mano derecha y diga todo. Dice todo lo que hay en el mundo, y dice tres cosas: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Tres cosas. Mire cómo hay un sistema en este mundo para atraparnos. Estamos hablando de encierros que nos impiden ver la manifestación de las promesas de Dios en nuestra vida. Y por lo menos vemos tres cosas. Vamos a ver la primera: la pasión de la carne. Hay una versión que dice los deseos de la carne. Y no es necesariamente la carnita asada. Por cierto, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne. O sea, dice, es evidente
Son evidentes las obras de la carne y son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí termina una parte que tiene que ver con desórdenes sexuales. Y luego dice idolatría, hechicerías, es una parte que tiene que ver con la idolatría, con la falta de paternidad, que en su momento podré explicar. Pero luego vienen enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, forman parte de una situación de carácter. Y luego vienen homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice la Biblia? Que los que hacen tales cosas, o sea, habla de una herencia. Y esa herencia puede estar detrás de unos muros donde estamos atrapados en situaciones de la carne. Usted puede ser salvo porque recibió a Cristo en su corazón, pero todavía no alcanza su herencia en Cristo, su herencia en Dios, su Canaán en esta tierra. ¿Por qué? Porque hay obras de la carne que dice este pasaje que quienes las hacen, las practican, no heredarán. Usted y yo podemos pensar lo que queramos, pero aquí dice que si practicamos estas cosas, no vamos a heredar el reino de Dios. Dile al que está a tu lado, así que deja de andar de celoso. Entonces, las obras de la carne atrapan a la persona en asuntos que van desde sexuales hasta conflictos con terceros y asuntos de adicciones. Por ejemplo, un jovencito comienza a mirar pornografía. Su papá le regaló un iPad o le regaló un celular para tener conectado, pero ese celular, ese aparato, tiene acceso a cientos de miles de páginas donde la pornografía y diversas situaciones están a su alcance. Y este jovencito empieza a mirar imágenes de pornografía y estas imágenes se quedan clavadas en su mente. De manera que aquel jovencito llega a su casa, apaga el celular, pero la imagen sigue en su mente. Este jovencito se acuesta y al acostarse la imagen sigue en su mente. Y esa imagen se vuelve una obsesión en su mente, que de pronto empieza a ver a las jovencitas de otra manera. Las empieza a observar de otra manera. Las empieza a imaginar de otra manera. Todo comenzó con una imagen. Y este jovencito quedó atrapado a esa imagen. Y tarde o temprano va a caer en un acto de la carne que tiene que ver con fornicación. Porque ya aquello se volvió una obsesión en su mente. Ya quedó atrapado a ese pensamiento. Ya donde quiera que camina sigue pensando en esa imagen que se plasmó en su mente. Y ese jovencito no busca ayuda o no rompe con esa estructura mental que se está metiendo a él. Tarde o temprano termina cometiendo fornicación. Tarde o temprano termina embarazando a una chica. Tarde o temprano termina renunciando a su carrera de estudios, de desarrollo de la vida profesional, porque algo lo encerró. Y él no pudo desarrollarse a plenitud, tuvo que dejar la escuela, tuvo que dejar sus proyectos por ponerse a trabajar, si es que es un joven responsable que no abandona a la jovencita a la cual embarazó. Pero el asunto es que este jovencito ya quedó encerrado en prácticas sexuales que no son de acuerdo a la palabra del Señor. La sexualidad, las relaciones sexuales son aprobadas por Dios en el matrimonio. Porque la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y entonces se unirá a su mujer y serán una sola carne. Son una sola carne hasta que dejan a padre y a madre, es decir, hasta que llega el punto en que pueden hacerse responsables de una familia. ¿Alguien dice amén? Ahora, el punto es que este jovencito se quedó atrapado en los asuntos sexuales. Cuando está casado, sigue teniendo problemas con la sexualidad. Y entonces empieza a dar lugar a pensamientos de adulterio. Empieza a dar lugar a pensamientos extramaritales. Porque está encerrado. Porque en su mente esa semilla de maldad fue sembrada y el fruto quiere seguir saliendo. Cuando la persona no es honesta con Dios,
Cuando la persona no es honesta consigo mismo, entonces la persona no renuncia. Llega a la iglesia y empieza a servir, pero cuando comienza a servir parece abanico descompuesto, porque nada más pasan las hermanas y está así, ¿verdad? Como abanico descompuesto. Y Gálatas dice que esto es evidente. Diga conmigo, evidente. ¿A poco las hermanas no se dan cuenta cuando un hermano los mira mal? El hermano piensa que no se dan cuenta los demás, pero sí se dan cuenta. O como ese hermanito que cuando besa a las hermanas las besa casi en la boca. O sea, porque según él saluda así de besito, pero realmente está inundado de lascivia o lujuria y casi les quiere plasmar un beso. Y eso es evidente. Diga conmigo, ay, ay, ay. O sea, la persona está encerrada en una situación que tiene que reconocer y que tiene que romper, porque si no la rompe, eso va a ser una causa de que no alcance su herencia. Eso va a ser una causa de que haya dolor y haya maldición en su casa, porque hay una semilla de maldad sembrada en su corazón. Estamos seguros que Cristo puede romper las cadenas, puede derribar los muros, puede transformar personas, porque Él no tiene límites. ¿Alguien dice amén? Den un aplauso fuerte al Señor si usted lo cree. Pero mire, este pasaje habla de situaciones como borracheras, desenfrenos y cosas semejantes. ¿Las borracheras causan adicciones? Pregunto, ¿las borracheras causan adicciones? Cuando yo tomaba, yo decía que yo podía dejar de tomar cuando quisiera, pero la verdad era que no. La verdad era que no. ¿La nicotina puede causar adicción? Cuando yo fumaba, yo decía que cuando quisiera, lo dejaba, pero la verdad era que no. El doctor me encontró un problema en el estómago y el doctor me dijo, tienes que dejar de fumar porque si no se te va a complicar tu problema en el estómago. Podía dejar de fumar. Pero cuando Cristo vino a mi vida, un 8 de octubre de 1995, todo aquello que yo no podía dejar, el Señor rompió las cadenas y me dio libertad de esa adicción. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con todo aquel que de corazón sincero se acerca al Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Las drogas causan adicción? Cuando yo fumaba droga, yo decía que la podía dejar cuando quisiera, pero la verdad es que era un asunto muy adictivo, un asunto muy difícil de dejar, pero el poder del Espíritu Santo pudo romper las cadenas. Segunda cosa que dice Primera de Juan. Primero habla de la pasión de la carne. Levante su mano y diga pasión de la carne. O sea, habla de que la carnita quiere correr para un lado. Esa carnita que se acostumbró a muchas cosas en el pasado va a querer seguir corriendo a este rumbo, pero la vamos a sujetar en el nombre del Señor y la vamos a llevar a hacer la voluntad perfecta de nuestro Padre. ¿Alguien dice amén? Pero luego habla de la pasión de los ojos. Y una versión dice los deseos de los ojos. O sea, estamos viendo un sistema que esclaviza en este mundo. Y un sistema es los deseos de la carne. Hay gente que queda atrapada a los deseos de la carne y no puede alcanzar su herencia porque la carne le gana. Pero el poder del Espíritu Santo puede romper con esas cadenas. Pero aquí está hablando de los deseos de los ojos. La pasión de los ojos. Es decir, la codicia, perdón. Hay una versión que dice la codicia de tener todo. Habla de codicia. No está diciendo que es malo tener cosas. Habla de codiciar todo. O sea, no le pueden pasar un catálogo de fútbol. No le pueden pasar un catálogo de cubetitas. Bueno, no sé si existen los de cubetitas todavía. Mi abuela me contaba de esas historias. Yo soy de Dragon Ball para acá. Pero no puede haber nada que vendan porque ya lo está comprando. No puede haber 18 meses sin intereses. No puede haber, pague hoy, lleve hoy y pague hasta mañana, porque queda atrapado. ¿Qué pasa cuando una persona quiere tener todo y no se contiene? O no se esfuerza para comprar. Pasan dos cosas. Empieza a robar. Empieza a robar. La otra cosa que pasa es que se puede endeudar.
Ahora, cuando una persona empieza a robar, empieza con poquito y después ya nada lo llena. Es increíble cómo hay personajes que actualmente están en el ojo de investigaciones que llegaron a robar miles de millones de pesos. Y uno dice, ¿qué hacen con tanto dinero? O sea, ya con 10 millones de pesos ya alguien tendría la vida. Y no estoy diciendo que hay que robar 10 millones de pesos tampoco. Pero si ya con 10 millones alguien pone un negocio y sale adelante, pero miles de millones de pesos. O sea, ¿hasta dónde puede llevar a una persona la codicia? Proverbios dice que la codicia quita la vida a los que poseen la codicia. El problema es que la persona no se puede contener y empieza a robar. Pero el otro camino que la persona puede tomar es que la persona empieza a endeudarse. Diga conmigo, ay, ay, ay. ¿Sabe que estamos en el mundo en un sistema que nos induce al endeudamiento? ¿Está aquí conmigo? Hay un sistema, por ejemplo, en Estados Unidos todo es por crédito. La casa, el coche, salió una tele plasma, salió una más grande. Usted puede ver a familias o amigos que están allá y que tienen muchas cosas bonitas, casa bonita, coche y todo, pero todo lo deben. Porque el sistema está determinado para tener a todos endeudados para que la economía se active. Pero mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Proverbios 22:7, dice, el rico se enseñoreará de los pobres y el que toma prestado, ¿qué es? Bueno, ahorita que lo pasen. El que toma prestado es siervo del que le presta. Mire, dice, el rico se enseñoreará de los pobres y el que toma prestado, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Lo dice la Biblia. Dice que el que pide prestado va a ser siervo de aquel que le prestó. ¿Por qué siervo? Porque ahora todo lo que trabaje tiene que ser para pagar. Y si hay intereses y como tienes que limitarte de ciertas cosas para pagar, tienes que sacar a crédito otras cosas y entonces terminas de pagar aquí y ya debes acá, y para pagar acá tienes que privarte de otras cosas y pedirlas a crédito, y de pronto estás en una cadena, escúchame, que te impide entrar a tu propósito, porque en tus manos hay dones, en tu corazón hay sueños, pero esos sueños no los puedes alcanzar en ocasiones porque hay compromisos financieros donde tienes que estar trabajando para pagar lo que se debe y no puedes desarrollarte en lo que tanto te gusta. Diga conmigo, ay, ay, ay. Diga conmigo, ya párale, pastor. Entonces, hay sueños que nunca se alcanzan porque Jericó se encuentra cerrada y bien cerrada. Pero estamos seguros que cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida y nos revela esa verdad, vamos a romper con toda influencia del sistema de este mundo, vamos a romper esos muros y vamos a alcanzar nuestra herencia en el poderoso nombre de Jesús. Y alguien tiene que decir amén. Y usted puede decir, pero entonces ¿cómo le hago, pastor? Rompa la tarjeta de crédito y ya no saque fiado. En este momento que necesita, créale a Dios. A Elías, en un tiempo de crisis, Dios le envió cuervos por la mañana y por la tarde que le llevaban carne y le llevaban pan. Escuche, carne y pan, eran hamburguesas, nada más faltaban las papas. En tiempo de crisis le llegaban hamburguesas a Elías. Y si en tiempo de crisis le llegaban hamburguesas a Elías, ¿cuánto más también te van a llegar a ti? Porque eres hijo de Dios, eres hija de Dios, pero tienes que creer que tu Padre no te va a abandonar. La Biblia dice que nuestro Padre sabe lo que necesitamos desde antes de pedírselo. Y si las aves que no siembran ni cosechan, Dios las alimenta, ¿cuánto más a ti, que eres redimido con la sangre del Cordero, que eres hijo de Dios y habitación del Espíritu Santo? Alguien dele un aplauso fuerte al Señor.